Buenas tardes, amable concurrencia, a todos los que me están viendo. Aunque ahora pues tiene que ser de esa manera, dado que la pandemia que azota al mundo, pues no nos deja hacerlo en forma presencial. Esperando que se encuentren bien, que se sigan cuidando, que estén perfectamente bien de salud, tanto ustedes como sus familiares, ya que el gobierno pues no ha permitido que se hagan las cosas como deben ser. No se ha manejado adecuadamente la pandemia y por ello pues existe esa problemática que la gente cree que no existe y por eso llevamos la cantidad de muertos que llevamos, y no solamente eso, sino que se dice que hay muchos más. Entonces pues la recomendación es cuidarse, sin fiestas, sin salir innecesariamente a la calle, porque eso es lo más importante, una cuestión que es de la salud. Así que siempre hay que tener en cuenta eso, y pues esa es la recomendación. Por otro lado, pues tenemos la presentación de este libro que se llama Los abogados del diablo. Pareciera mentira que este libro lo hice en el año 2008 y que pues aún a estas fechas no lo he presentado. Esta es una presentación que se realiza después de más de 10 años, aunque hay que decirlo, 2 capítulos se elaboraron apenas el año pasado. Y entonces, pues, eso nos determina en un momento dado que, pues, se actualizó y desde luego, pues, existe una situación específica sobre lo que es el libro y su contenido. Llama la atención quizá el título, Los abogados del diablo, que pues es un decir respecto del sentido y el significado que muchos le dan a esa expresión. Yo he querido en este libro señalar precisamente con quién nos encontramos, quiénes son esas personas que pues son abogados y que desde luego tienen ciertas características perversas, malévolas, que son los abogados prácticamente del demonio, sus actitudes, su forma de ser, y con las que me he encontrado a través de mi ejercicio profesional. El libro consta de 21 capítulos, en donde podemos ver cómo y de qué manera pues actúan los abogados. Es algo que, pues si bien es verdad, no es mi biografía, sino qué es lo que me ha sucedido, qué es lo que me ha pasado, cómo he vivido a través del tiempo en mi ejercicio de la profesión con gente que, pues desde luego, no ha sido de lo mejor. Se han olvidado de que algún día prestaron protesta, que algún día recibieron un título, que algún día dijeron que pues no se deben dejar llevar por sus pasiones. Se han olvidado de la honestidad, se han olvidado de la honorabilidad, de ser personas correctas, de ser personas que se deben a la profesión, más allá de las amistades, más allá del amiguismo, más allá del compadrazgo. Y sobre todo, tanto que ahora se ha hablado de la famosa corrupción.
corrupción que sigue existiendo. Aunque el presidente diga otra cosa, el presidente puede decir lo que quiera, mentiras. Pero la realidad es que hemos visto cómo la corrupción sigue imperando en nuestro país, en forma por demás lamentable y desafortunada. Y ahora más que cuando eran los gobiernos que él llama neoliberales, ahora son peores. Y que lamentablemente, pues bueno, han existido desde hace mucho tiempo. No puedo decir sin temor a equivocarme que han pasado pues los años y la corrupción es igual y las personas son iguales. Por ello, esta obra que comienza con ¿por qué decidí estudiar la abogacía? Quizá sea un tanto cuanto irrelevante, pero desde luego, ciertamente, pues vemos cómo llegué, cómo es que quise en un momento dado estudiar derecho, estudiar esta carrera apasionante, esta carrera que me ha dejado muchas satisfacciones. Desde luego, todo como en la vida, también hay tristezas, también hay desencuentros, desengaños, infortunio, muchas cosas. Pero sobre todo, más allá de todo eso, pues tenemos que me ha dejado satisfecho y que por ello decidí escribir esta obra, no tanto como un beneficio para mi persona, sino todo para todos aquellos que estudian derecho, todos aquellos que por algún momento determinado han decidido estudiar la carrera que, pues no me refiero propiamente a una vida de estudiante, sino cuando ya se tiene que ejercer la profesión, cuando ya estamos en la carrera, cuando ejercemos profesionalmente. Eso es lo que quise dar a conocer en este libro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo vivimos los abogados? ¿Y con quiénes nos encontramos? Que siempre nos vamos a encontrar más con gente nefasta y funesta y sinvergüenza que con gente buena. Por eso nos vamos a aplicar. Es así que por ello hemos decidido que pues hay que orientar a quien decide estudiar esta carrera y lógicamente ejercerla profesionalmente. ¿Qué se va a encontrar? ¿Qué va a haber? ¿Qué puede sucederle? ¿Y por qué no hay que confiar? Porque pues realmente nosotros pudimos ver en cada uno de los capítulos en que ¿qué hicimos? ¿Qué nos pasó? ¿En qué nos equivocamos? ¿Y qué experiencia es la que nos dejó cada uno de los hechos que se suscitaron y nos sucedieron? No es toda mi vida profesional porque sería complicado, sería bastante complejo estar diciendo punto por punto qué me pasó y a lo mejor a la gente ni le interesaría, sino saqué los puntos más relevantes, los más importantes, lo que me sucedió y que desafortunadamente en algunas ocasiones pues te tiran a la lona, te caes. Pero lo más importante, lo más relevante es que te levantes. Así me pasó a mí. Por eso
pues empiezo a hablar en el capítulo siguiente del Poder Judicial de la Federación. Tuve la suerte de trabajar en el Poder Judicial de la Federación, de conocer sus fortalezas y sus debilidades. Me preguntaban y me dijeron muchas veces, ¿quieres ser juez? No. ¿Quieres ser magistrado? Tampoco. Yo sabía que mi estancia en el Poder Judicial de la Federación no iba a ser mucho tiempo. Y no lo fue. Porque apenas estuve 5 años, 5 meses en esa institución. Lamentable, porque pues cuando llegué me dijeron, no, pues ¿sabes qué? Que esto es una maravilla. Aquí no hay corrupción, aquí es lo mejor. Aquí no es una Secretaría de Estado. No, sí es una Secretaría de Estado. Lamentablemente. Hoy se dice, hoy se habla, ¿verdad? Por parte del presidente de la Corte que hay corrupción y que le están abatiendo. No, no abaten nada. Ayer eran unos sinvergüenzas. Y hoy lo sigan siendo. Claro, el Señor lo dice como si fueran los menos. Los malos son los más. Los sinvergüenzas son los más. Los corruptos son los más. Desde luego que hay gente honesta, pero esos son los menos. Y no se va a acabar. Y no se va a quitar. Ni siquiera con la mentira de la reforma judicial que indebidamente el presidente de la República la hizo suya sin facultades, violando la Constitución. Pero bueno, estuve en el Poder Judicial de la Federación y ahí narro toda una historia truculenta, una historia triste, que me dejó una profunda huella. Claro, qué bueno que salí del Poder Judicial de la Federación. Hoy me alegro. Tengo que agradecer lo que aprendí dentro del Poder Judicial de la Federación, como así lo manifiesto en el libro. Supe, lo conocí y desde luego aprendí. Porque el aprendizaje solamente se hace leyendo, preparándose, cultivándose diariamente, en forma constante. Y yo lo hice. Y por eso aprendí. No todo lo que pensé que sabía y que conocía allá por el año de 1986, no. Simplemente después fue cuando aprendí algo más, pero solamente mediante el estudio, mediante la preparación constante, permanente, cotidiana. Estudian todos los días. Así es como aprendí. Más allá de lo que aprendí en el Poder Judicial de la Federación, donde tuve la oportunidad de ver el comportamiento de cierta gente, gente nefasta, gente que me afectó, me perjudicó. ¿Y qué lo narro? Que me acusaron de un delito indebidamente. Un juececillo. Pero bueno, finalmente salvé todo. Pude defenderme en un proceso penal en el cual salí absuelto. Afortunadamente, ¿verdad? Si no, eso me hubiera marcado para siempre como una violación a la administración de justicia, cuando lo que me acusaron fue por dar clase. Lamentable y desafortunadamente. Ni hablar. Ahí conocí, pero
pues quizá lo que deba yo hacer es agradecerle a un tipejo, ¿eh? Lo que hizo. Eso debo yo agradecerlo. No lo agradezco, pero debiera, porque me fue mejor. Esa es la realidad. Después, bueno, pues salgo del Poder Judicial de la Federación y, pues no hay a dónde colocarme, no hay a dónde irme. Yo quería trabajar en el gobierno, pero no fue posible. Y entonces, ¿qué hice? Me tuve que dedicar al litigio. Y eso es lo que hice, dedicar mi vida profesional al litigio. Y en el litigio, pues me conté con más personas malas que buenas. Y de eso es precisamente de todo lo que trato en el libro. Hay diversos capítulos en los cuales, pues, narro lo que he visto, lo que he vivido, y qué pasó y qué sucedió. Asuntos en los cuales, pues, prevaleció la corrupción por parte de las autoridades, juez familiar, juez civil, juntas de conciliación. Y entonces, lamentablemente, todo ello, pues, me fue dejando experiencia para no equivocarme, porque bien dicen, ¿no? De las experiencias hay que aprender, y de eso aprende uno, de todo lo que a uno le sucede. Si uno lo sabe valorar y sabe qué es la consecuencia, pues de ahí aprende. Eso aprendí y lo pude ver. Clientes que quieren hasta ponerle precio al servicio del abogado. Le decía a la señora, pues, oiga señora, pues, si usted no quiere que no le cueste nada, pues vaya a ver un defensor de oficio. Está usted equivocada, aquí no. Pues, me dice, si quiere le pago X cantidad. Si quiere, no, pues no quiero. Fíjese que no me parece. Vaya con el de oficio. Ya fui, por eso no con usted. No, pues, está equivocada. Sálgase de aquí. Pues, ¿cómo que? Esas son las realidades. Casos en los cuales, pues, vi cómo en asunto de carácter penal, hasta una ministra muy famosa se metió en el asunto para condenar a un culpable, a un inocente, perdón, condenar como culpable. Esa es la realidad. Defendiendo y diciendo y hablando y metiendo la mano en los asuntos. Ahí me di cuenta cómo manejaban desde la corte a los magistrados de circuito. Una cosa verdaderamente lamentable y patética. Por eso lo narro detalladamente. Que vi cómo una persona tuvo que dar 9 años en la cárcel por culpa de una ministra de la corte. Y entonces, bueno, pues no se puede hacer nada. Esas son las realidades. Otra abogada del diablo. Que ya no está en la corte, ahora está en otro lado. Imaginémonos nada más.
Esa es la triste realidad. Otra que una magistrada, que es magistrada, antes era juez de distrito. Le presenté 16 quejas administrativas. Porque actuaba en forma irregular, en forma ilegal, violando el código de ética del Poder Judicial de la Federación. Yo pues la acusaba ante el Consejo de la Judicatura Federal, que no sirve absolutamente para nada. Es una basura. Y entonces, por eso, ahora que dicen, ay, la escuela judicial es una falacia, pues existe el Instituto de la Judicatura Federal, que es lo mismo. O sea, le van a cambiar el nombre. Ya con el cambio del nombre, pues ya hacer otra cosa. Pues fíjese que no. De ahí salen los magistrados y los jueces, los magistrados de circuito y los jueces federales, que su conocimiento, su capacidad, su competencia es bastante discutible. Y ahí la juez, con 16 quejas administrativas, a la juez la nombraron magistrada de circuito. Era secretaria mecanógrafo de un juez de distrito que después hizo magistrado, se casó con él, la puso a estudiar derecho. El señor estaba en el Consejo de la Judicatura Federal y la hizo juez y la hizo magistrada. Vaya cinismo. Ese es el Poder Judicial de la Federación. No es el único caso. Por eso le decían el Poder Familiar de la Federación. ¿Y qué sucedió? Bueno, yo después, dije, pues qué barbaridad. Una persona que estaba en prisión, que la agredían físicamente. Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos que tampoco sirve para nada. Otra institución. Manejada por abogados, imagínense nada más. ¿Pero qué clase de abogados? De octava. Es que lo que quisiéramos conocer. Y entonces, pues muy mal. Y me convencí que la Comisión de Derechos Humanos pues no tiene ninguna utilidad. Ni los abogados están ahí, tienen conocimiento. ¿Y qué pasa? Solamente esos, ¿no? No vemos otro capítulo, veo la Junta de Conciliación, qué barbaridad. Más allá del tiempo, ¿verdad? Excesivo en que está dando un trámite, bueno. Y para la audiencia, me tengo que esperar ahí como limosnero. Una barbaridad. Que ahora va a haber tribunales de trabajo, pues ahora que hay tribunales de trabajo, pues no creo que sea mucho la diferencia. Si hay gente incompetente, si hay gente incapaz, pues ciertamente va a pasar exactamente lo mismo. Esa es la realidad. Jueces familiares que, bueno, terribles. Cualquier peso es bueno. Sobre todo en tratándose de sucesiones. Pues cuando hay billete y dinero, pues imagínense nada más. Y es lo que nosotros debemos saber. Y cómo defendernos. Porque otra suerte, bueno, siempre va a ser un problema. Y no nos va a agradar ni nos vamos a estar a gusto. Y eso así, pues no es lo más certero, no es lo más adecuado. Casos en que, pues, lo vi en los mismos tribunales administrativos.
Para empezar con la autoridad administrativa. El secretario sinvergüenza. Lo acusé ante el órgano de control. ¿En serio? Ay, no, no pasa nada. Me fui al amparo y sí, bueno, aunque fue decisión dividida, pude lograr que lo suspendieran al menos. Esa es la realidad. Entonces, de esas cuestiones que uno ve, que uno analiza y que lamentable, desafortunadamente, pues se encuentra uno con cosas que no debieran ser. ¿Y todo por qué? Por los abogados. Ministerio Público, bueno, el Ministerio Público. Yo siempre he dicho que el Ministerio Público ni debe de existir. ¿Por qué? Porque hay una ineptitud y una incapacidad absoluta, más allá del dinero. El dinero es muy bueno. No ejercitan la acción penal porque no se les da la gana. No me denuncia, por eso mucha gente dice, ¿para qué voy? Pues sí, pues ¿para qué va si no le van a hacer caso? Y no creo que ahora con el juez de control es lo mejor, ni tampoco con el amparo. ¿Por qué? Porque hay mucha incapacidad. Un día manejé una sucesión que también es de todo esto que comento, pues es lo que he llevado y lo que he visto, y lo que he manejado. Llegué al juicio sucesorio y favorecía a mi cliente, a pesar de que no me pagaba nada. Había quedado ahí en un porcentaje que fue terror tremendo que cometí. ¿Por qué? Porque lo hice a modo de porcentaje. Nunca debe uno de decir, ay, ¿sabes qué? Pues voy a firmar o vamos a hacer un contrato de servicios profesionales y por porcentaje. No, ¿para qué? Menos por porcentaje, porque a pesar de ganar, todavía tengo que ejecutar la sentencia, ejecutar y tener que nombrar perito. Innecesario. Debe ser siempre cantidades líquidas. Y eso, pues no siempre tampoco celebrar contrato de prestación de servicios profesionales. Mejor un pagaré que es ejecutivo. Y evitamos esos problemas de que, ay, que si me pagas, que no me pagas, que a ver si me quieres pagar, porque el cliente es súper enemigo del abogado. Si uno se pone listo, se lo come. Y lo deja riéndose. ¿Qué me pasó? Bueno, bueno, desde el porcentaje se robaron el expediente con otros abogados y bueno. Y finalmente, a pesar de haber trabajado, el colegiado dijo, después de tardarse 8 meses en resolver, cuando la ley decía 15 días, porque estamos hablando del año 2000, a pesar de tardarse tanto tiempo, pues resolvieron y mal, y dijeron que no tenía derecho a cobrar nada, cuando había trabajado, que porque el contrato, que no había terminado el juicio cuando había una sentencia ejecutoria. No, dices que el juicio sucesorio termina hasta que se tira la escritura. Mientras no se tira la escritura, no termina. Imaginémonos. Si no tiene dinero para pagar la escritura, pues jamás puede terminar el juicio. Eso es lo que dijo el colegiado. Y los acusé al Consejo de la Judicatura y se dio para nada. Y los acusé en denuncia de juicio político en la Cámara de Diputados y tampoco hicieron nada. Absolutamente. Entonces, bueno, pues uno debe procurar ponerse listo
para evitar todas esas situaciones, todas esas circunstancias. Nunca debe uno ir a un juicio reclamando honorarios. Ya bastante tenemos con estar trabajando y defendiendo a nuestros clientes. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y son las experiencias que señalo. ¿Y qué es lo que hice en cada juicio, en cada procedimiento? ¿Para qué? Para favorecer a mi cliente, porque nos debemos al cliente, claro, lo estoy diciendo, ¿eh? Hay que cobrarle. Si no le cobramos, pues, si estamos esperando el trabajo a resultados, estamos perdidos. El trabajo a resultados jamás será bueno, jamás. Porque hacemos eso, la gente, ¿qué es lo que hace? No paga. Todo lo que querramos, sí, adelante, sí, hágalo usted y todo quieren. Pero a la hora del pago, nos hay que ir cobrando en forma periódica. Y en todo caso, pues el pagaré, porque si vamos a estar cobrando por medio de un juicio, de ahí a lo que tarda, como ahora, ¿verdad? Pues ahora sí tardan más. Se tardan un año, pues ahora tarda 3. Con la pandemia, imaginémonos nada más. Este libro lo hicimos para quien pretende dedicarse al derecho. En los últimos 2 capítulos narro cómo el Infonavit, un juicio que tuve en contra del Infonavit, y cómo lo favorecen los jueces, y magistrados. Una juez de lo civil de la Ciudad de México, bueno, una cosa terrible. La magistrada de la sala, bueno, otra igual. Bueno, hasta en el amparo me encontré con la corrupción, que favorecían al Infonavit, aunque no tuviera razón. Que finalmente pude ganarles, con todo y sus cosas inadecuadas y con todas esas porquerías. Esa es la realidad. Y los obligué a cumplir con la sentencia, a pesar de que mi cliente era la persona demandada. Lo pude hacer y me pude favorecer a mi cliente. Y tuvieron que cumplir, con todo y sus mañas, con todo y que las autoridades estaban a su favor. Pero pues hay que tener estrategia. La estrategia es lo que cuenta. Y aprender de lo malo, ¿no? De las cosas negativas. ¿Para qué? Para que no nos vuelva a suceder. Y finalmente, hablé y me referí a lo que pasé del año 2013 al 2017, a principios de 2017, en la facultad. También me encontré con otros abogados del diablo, con gente nefasta, con gente sinvergüenza, que me querían correr con 33 años de antigüedad. Algo inaceptable. Y si me dejo, me echan con la mano en la cintura. No me echaron porque no pudieron. ¿Y me defendí con qué? Con la ley en la mano. Uno debe defenderse con la ley en la mano. Pero hay que estudiar.
No todo se sabe. Esas son las experiencias. Todo eso que he comentado, todo lo menciono en el libro con detalles. Que la persona que dé lectura al libro se dé cuenta con quién está tratando, qué es lo que puede suceder y la forma de resolverlo. Yo aprecio que las personas le den lectura para que pues las oriente, que sirva como un medio para que pues no le suceda lo que me pasó a mí. Yo no me quiero llevar nada, me tengo que morir algún día. Y llevármelo, mejor lo digo. Lo digo y lo manifiesto para que la gente pueda y tenga la oportunidad de aprender. Yo siempre a mis alumnos les digo que aprendan, que estudien. ¿Por qué? Porque es lo único que nos puede dejar. Para algo estudiamos. Para ejercer la profesión. Si vamos a estudiar para vender tacos o para manejar un metrobús, pues la verdad es que no estamos ningún título. Esa es la realidad. Necesitamos estudiar y aprender de lo malo, aprender de lo negativo, aprender de la experiencia. ¿Para qué? Para no volverlo a cometer. Hoy lo vemos, gente que está en la cárcel. ¿Gracias a quién? A los abogados. Por eso dicen, entre abogados te veas. No es un decir nada más, es lo que es una realidad. La mayor parte malos, no seamos abogados del diablo. Debemos ser personas que pongamos en alto nuestra carrera. Y esa es la intención de esta obra, que a pesar de todos los pasajes que señala, en cada uno de los capítulos señalamos una experiencia. Cada uno de los capítulos es una nueva experiencia. ¿Qué es lo que nos enseñó y cuál fue la utilidad de cada uno de los casos que ahí se citan? ¿Para qué? Pues para que quien se inicia en el campo del derecho lo aprenda. Y no solamente quien se inicia, sino quien ya lo esté ejerciendo. Porque muchos pasan 20 años y siguen igual. Sin que esto implique que ninguna crítica ni que no seamos lo máximo. No, todos tenemos errores, pero debemos de aprender de las experiencias, de esas experiencias que nos da la vida profesional. Y eso, pues, es invaluable. Porque nadie nos va a decir, la gente es envidiosa. No es un libro de superación, porque pues esa no es la intención, ni me interesa, sino simplemente que la gente pueda percatarse, pueda darse cuenta de que cómo debemos actuar y que debemos de conocer que las autoridades son malas, que las autoridades son perversas, que las autoridades actúan en forma incorrecta, actúan en forma chueca, sin rectitud. ¿Y qué es lo que debemos hacer? ¿Para qué? Pues para combatir esas irregularidades.
¿Qué hicimos para salvar lo que es inadecuado, lo que es incorrecto? Lo que no nos corresponde. Espero que esta charla sobre esta presentación de la obra pues pueda ser de alguna utilidad. Agradezco a Editorial Porrúa que esta oportunidad para poder presentar este libro hasta hoy. Les agradezco mucho su atención, a quien haya tenido la amabilidad de verme y escucharme. Muchas gracias. Buenas tardes. Las características para, pues, un abogado siendo estudiante es ponerse a estudiar, ser una persona que durante la carrera estudie. ¿Por qué? Porque eso va a ser una costumbre hasta después de qué, después de titularse. Cuando ejerza la profesión va a tener que seguir estudiando. Por eso dicen que se deja de ser estudiante para convertirse en un estudioso del derecho. Esencialmente, debe uno tener una dedicación, debe tener uno el estudio, debe uno apegarse a las personas que saben. Podemos pedir consulta. Nadie lo sabe todo. Entonces se puede uno pedir consejo. ¿A quién? A quien sabe. No otro igual, porque pues otro igual pues no nos va a dar más que su opinión desacertada. Entonces la característica debe de ser fundamentalmente el estudio. Ser una persona recta, ser una persona honesta, no ser servil, no ser arrastrado. Es decir, sí, cómo no, es que lo que diga el jefe, no. Si vamos a estar así, pues siempre seremos malos. Entonces, siempre la importancia es que tenga uno esa característica siempre del estudio, de la constancia. La edad que tengamos. Y cuando estemos profesionalmente, pues desde luego que hay que estudiar. Y pegarse, bueno, yo digo que siempre hay que estudiar. Eso es lo importante, y ser honesto. No hay otra. Buenas tardes, Andrea. No, lo que sucede es que el abogado pierde el rumbo porque tiene la característica de ser servil. Si va para un trabajo, tiene que ser servil. Uno no debe ni siquiera de permitir, ¿verdad? Si va como pasante un despacho, que lo manden a sacar copias y que traiga
alimentos. Pues eso no. Ni cuando eres estudiante, ni cuando ya eres abogado. Yo pienso que lo más adecuado es siempre ser independiente. Eso es lo más adecuado. Entonces es independiente, claro, cuesta trabajo porque hay que empezar desde abajo, esa es la realidad. Y no podrá ganarse mucho dinero, pero desde luego será lo más conveniente. Que no tenga uno patrón. Si te tiene patrón es complicado. Esa es la realidad. Entonces, y luego pues el servilismo. Y además, que no le gusta estudiar. Por eso, y todo quiere sabérselo como si lo supiera, o sea, de memoria, no. Hay que consultar, hay que ver, hay que estudiar. Por eso. Si es una nueva edición, no es una nueva edición, esta es la quinta edición. O sea, claro, tiene nada más la diferencia de que hay dos capítulos nuevos. Uno que es el Infonavit y el otro es la docencia. Esos son los únicos dos capítulos que difieren de las ediciones anteriores, porque las ediciones anteriores, pues todas pues son iguales y tienen 19 capítulos. Buenas tardes, Josué. Pues, pues que son unos corruptos. Y la corrupción no solamente es que reciban dinero, sino también la incompetencia, la incapacidad, la ineptitud, el amiguismo. Una, personas que están ahí, pues no deben, de lo que deben de hacer es ser honestas, ser honorables. ¿Qué deben de hacer? Pues simplemente actuar como debe ser, cumplir con su trabajo, cumplir con sus funciones. Independientemente, ahí no debe uno tener amistad ni nada. No hay amistades, no hay familiares, no hay nada. No como el presidente, ¿va? Pues el presidente de la República, pues ya vimos que ni sus familiares nada, ya lo sorprendieron ahí con dos familiares en forma chueca. Entonces aquí no hay familiares, no debe haber amiguismo, no debe haber dinero, pues no lo aceptas y ya. Ese es el problema del Poder Judicial. Y no solamente eso, ¿no? Sino su incapacidad. El nombramiento de jueces, magistrados incompetentes, y no solamente el Poder Judicial Federal, en los poderes judiciales locales. Hay mucho inepto. Claro, desde luego, hay excepciones, pero los más son los malos. Esa es la peor característica. Corrupción. Buenas tardes, Nelly. El objetivo es que supiera, para escribir esta obra, que la gente sepa qué es lo que te puede pasar cuando eres abogado. Cuando ejerces la profesión y te encuentras con gente que es nefasta, que es perversa y que es mal. Y que se desea que no le pase a quien lee el libro, que esté iniciándose en el campo del derecho, les pase lo mismo. Y la otra, pues no. No porque yo lo digo al principio. La responsabilidad del libro es mía. Y no se trata ni de denostar instituciones ni a persona ninguna. Por eso no pongo nombres en particular. ¿Eh?
Si hablo de juntas, hablo de los jueces, porque pues tengo que decirlo, pero nada más. Pero no con nombres. Pongo iniciales. Ya si quieren saberlo, pues que lo investiguen. Podrían encontrarlo. Pero si no, pues ahí tenía problemas. Bueno, no, pues, ¿qué puede? No puedo poner nada más que desaparezca. No sirve para nada. Esa es una. La otra, que cambien la constitución. Como todo se hace aquí a la mexicana, pues que sea la mexicana también. Que la Comisión de Derechos Humanos tenga facultades para sancionar y para ejecutar las sanciones. Muy diferente a lo que es realmente una figura del ombudsman, ¿eh? Que solamente emite recomendaciones, pues debe quitarse las recomendaciones. Y que la gente que ocupe, la gente que esté en la comisión, pues esté designada desde el mismo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues primero que sea abogadito y segundo que tenga la suficiente capacidad y competencia. No que pongan a perico los palotes como ahora ocurre, ¿eh? Ponen a cualquiera que no sabe nada y que, bueno, entonces están en la calle y no sirve para nada, no tiene ninguna utilidad. Entonces se le quería eso. Sí, definitivamente. Ese es ese es el problema. El problema es que la gente no entiende. Su incapacidad y su forma de ser es muy negativa. Y además no quieren mejorar. ¿Por qué? Porque prevalece el amiguismo, el compadrazgo, las amistades. Eso es lo que prevalece, es lo de hoy. Y no se va a quitar y no va a desaparecer porque se tendría que cambiar muchísimo. Se tendría que verdaderamente sancionar. Si los consejos de la judicatura de los estados o de la Ciudad de México o el federal cumplieran con sus funciones, pues sería bueno, pero no cumplen. ¿Por qué? Porque tienen gente incompetente también. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿No? Que verdaderamente sancionaran. ¿No? Ves una corrupción y ves alguna cosa, incapacidad, incompetencia, pues quítalo. Eso sería lo adecuado, pero pues no, eso no va a pasar. Buenas tardes, no creo, Javier. No, definitivamente no. ¿Cómo para qué? Simplemente hay que aprender eh, de esta materia informática para que sea mejor, simplemente. Hay que aprenderla, nada más. Pero de que hay una materia, no creo o sea, como para qué. Sirve para mucho, pero precisamente para el derecho, o sea, en derecho, no. Definitivamente yo creo que no sería lo más eh, idóneo. Primero tendría que regularse todo lo que es materia informática y luego después para que se cuidara y para que se velara por los derechos de la gente que acude al aspecto informático. De otra manera, pues no.
No, pues hace mal. La diferencia es que no sirve para nada. O sea, simplemente la estrategia no es de qué hizo aquel. Las estrategias son propias, siempre propias. Todas deben ser propias. Mientras el estudio, nada más. Y ver los criterios del Poder Judicial de la Federación, porque aunque no nos gusten, son útiles. Y eso nos da la pauta para poder realizar un mejor trabajo y defender a las personas que acuden ante nosotros para que les trabajemos para ellos. Sí saben, sí saben, sí saben. Pero el juzgar es una situación de conocimiento y de honestidad. Y para que eso suceda, pues, bueno, es prácticamente imposible. Hasta que no, pues, se pongan las pilas, ¿verdad? Los legisladores y desde luego los consejos de la judicatura, que son pésimos. Buenas tardes, Jorge. Sí, es cierto. Para el Ministerio Público, sí, y a los jueces, pues también, nada más que le van a pedir más. Esa es la realidad. Pésima, no sirve para nada. Una porquería. Una basura la nueva reforma judicial. Que ojalá no la aprueben. Todo mal. Es inconstitucional de origen. Gracias. Buenas tardes, gracias. Pasen buena tarde.